Dialogar es encontrarse en un punto nuevo desde dos lugares diferentes. Te damos la bienvenida a El Bien Común, una conversación de muchos para hablar sobre conciencia empresarial y los desafíos del mundo que viene. Conduce Alexis Cami. En el programa de hoy, Alexis conversa con Juan Sutil, expresidente de la CPC y empresario, sobre los nuevos desafíos para la alta dirección. Juan, gracias y muy bienvenido a El Bien Común, hoy día desde el BCI. Me gustaría partir, y me voy a tomar unos minutos para darte el contexto desde dónde estamos, desde dónde queremos setear la conversación. Y tiene que ver con que hace ya casi 5 años, después del famoso No lo vimos venir, que aparecía en todos los diarios, ¿cierto?, después del estallido, un grupo de profesionales, fundamentalmente consultores, empezamos a tratar de entender, salirnos un poco de la locura del día a día, entender qué está pasando. Y en ese proceso empezamos a conversar con gente que uno normalmente no conversa y que estudia qué está pasando en la sociedad. Desde entonces hemos hablado con filósofos, con antropólogos, con sociólogos, con politólogos, para llegar a un entendimiento de qué es lo que está ocurriendo. Y la conclusión es bien potente en términos de que hoy día vemos un desafío muy grande para el mundo empresarial, una responsabilidad muy grande y al mismo tiempo una oportunidad muy grande. Porque por primera vez quizás en la historia de la humanidad, hacer el bien común es buen negocio. Y esto tiene que ver con que vemos desde el Observatorio de la Conciencia Empresarial, hablamos que estamos cruzando un cambio de paradigma muy profundo en la sociedad, producto de básicamente 3 fenómenos que se acoplaron, cada uno de ellos con potencial de hacer un cambio radical en sí mismo. El primero es la cuarta revolución industrial, todo el tema tecnológico. El segundo, que tiene por un lado lo bueno, ¿cierto?, de generar una era de abundancia, pero por otro lado, la velocidad de cambio que ha ido tomando la tecnología genera una sensación de pérdida de control en la gente que da miedo y el miedo conduce muchas veces a la violencia. El segundo es la emergencia medioambiental, con la percepción generalizada de que estamos frente a una posible fin de la humanidad, ¿cierto?, por los cambios climáticos que están ocurriendo. Y el tercero, que a mí personalmente el que más me interesa, es la crisis de sentido. Esta crisis que se viene instalando desde hace mucho tiempo, pero particularmente desde los años 60, cuando ocurre lo que los filósofos llaman la caída de los grandes relatos, la caída de estas verdades absolutas, que dio paso a la posmodernidad, donde cada uno, básicamente, como no hay una verdad allá afuera, cada uno tiene su verdad y está basada en lo que siente. Entonces, yo tengo mi verdad, tú tienes mi verdad, y eso empezó a gestar un individualismo muy grande. Como no hay un mañana mejor, lo paso mejor, lo disfruto hoy día. Empezó el individualismo cada vez más desenfrenado. Eso las empresas lo vieron y, aprovechando ese empuje hacia el consumismo, empezó a generarse una sociedad que se empezó a sentir cada vez más mercantilizada. Esos 3 fenómenos entonces se acoplaron, cada vez generando más presión en la sociedad. Los primeros indicios de esta presión lo vemos en mayo del 68 en París, ¿cierto?, la revolución ahí de los jóvenes. Vimos otros movimientos como los hippies y otros que trataron de instalarse, pero por distintas razones no se mantuvo el status quo. Y esto termina empezando a salirse por todas partes cuando ocurre otra cosa que no había ocurrido nunca en la historia de la humanidad. Cuando uno mira la historia en la humanidad, siempre tú ves que cada 10 o 20 años viene apareciendo una nueva generación que tiene ideas nuevas que quieren instalar, pero siempre se encontraban con la generación anterior que les ponía el pie encima y les decía, cuando sea grande. Por ahora, entonces, estas ideas que quieren instalar los jóvenes se instalaban lentamente en la sociedad a medida que van tomando posiciones de poder. Esto cambia cuando los millennials se encuentran con Internet. Y al encontrarse con Internet,
cambia la relación de poder entre las generaciones, porque por primera vez los padres empezamos a necesitar de los hijos, instálame esto, ayúdame esto, eso no había pasado nunca. Está quitando el discurso, pero lo anoté ahí, ¿eh? Ah, excelente, maravilloso. Entonces, al producir eso, los jóvenes se empoderan y se produce este quiebre en la sociedad profundo que estamos viviendo, en donde tenemos por una parte las capas más jóvenes que están generando un mundo virtual aparte, están saliendo del mundo físico, ¿cierto? Ahora para contratarlos muchas veces te exigen muy buena paga para poder financiar los viajes al sudeste asiático u otras cosas, y además no quieren tener hijos, ¿cierto? No quieren tener familia, entonces están básicamente basados en este mundo más virtual. ¿Cuál es la salida de todo esto? Nosotros estamos convencidos desde el Observatorio de la Conciencia Empresarial que la llave principal la tiene el mundo empresarial. La empresa hoy día tiene una tremenda oportunidad de transformar sus modelos de negocio, sus empresas que históricamente, las últimas décadas sobre todo, estaban muy enfocados en maximizar utilidades para los accionistas y aprovechar este cambio para transformarse en empresas que le hagan bien a la sociedad junto con hacer plata, junto con tener utilidades. ¿Y por qué eso está pasando? Porque hoy día el elemento más poderoso para atraer talento joven a las organizaciones es el propósito. Hoy día estos jóvenes que están viendo este mundo que las generaciones anteriores destruimos físicamente y extractista, hoy día si las empresas adoptan genuinamente un propósito superior conectado con un dolor social, entonces van a tener talento de mejor talento muy potente, un talento joven, incorporar tecnología, y los consumidores los van a preferir. Entonces, para escucharte tus reacciones, lo que busca el observatorio es promover y divulgar la conciencia empresarial entre los empresarios, porque creemos que es la forma de conducir toda esta energía que está dando vuelta, y que si los empresarios no toman esta oportunidad de hacer esta transformación, tenemos el riesgo de que incluso la sociedad diverja. Entonces, con esa introducción, me encantaría escuchar tus primeras reacciones para que empecemos a conversar. Me la hace difícil porque la verdad que tengo poco que agregar, pero voy a tratar porque estamos coincidiendo en muchas cosas. Primero, a la Marcela, muchas gracias por la invitación, a Roberto por la introducción. Te faltó que soy de Cobreloa. Y estoy muy contento porque acaba de ganar la lista de empresarios por Cobreloa, que espero que lleven al equipo a su lugar, ¿eh? Yo estuve ahí en Calama apoyando y arrasó 60% de los votos, puros empresarios, así que vamos a ver si son capaces de volver ese equipo donde corresponde. Y Alexis, mis felicitaciones por lo que él lidera y hace, porque al final lo más relevante es cuando uno toma conciencia de lo que pasa en la sociedad y de lo que uno debe hacer para influir en positivo en la sociedad. Y muchas de las cosas que ha dicho las comparto, y las comparto desde muy temprano de mi vida empresarial. Yo soy un emprendedor, todos conocen un poco más o menos mi historia. Y quiero volver a cuando tenía 20 y tantos años. Se formó Generación Empresarial en la SOFOFA. Yo era parte, me acuerdo que tuve una polémica pública con don Jorge Fontaine, que era presidente de la CPC de la época, porque yo fui de la generación que cada 20 años genera cambio, ¿eh? Y por lo tanto, ya en esa época pensábamos que era importante el rol de la empresa, que era importante el rol del emprendimiento, y veníamos retornando al proceso democrático, estamos hablando de los años 87, 88, y el país empezaba a tener esta
logro, dado los cambios institucionales que se hicieron, y que finalmente han permitido un desarrollo en los últimos 40 años inéditos para el país. O sea, los que tenemos más de 40 años sabíamos que ninguno de los edificios que estamos mirando existían, ninguna de las carreteras existían, ningún puerto existía. Yo me acuerdo de haber ido a dejar a la Francisca, mi hermana, al aeropuerto de Pudahuel, que era más penca que el aeropuerto de Chaitén. Y me acuerdo que se subió al avión y todos hacíamos así, nos despedíamos pensando que nos veía, ¿cachai? Cuando despegaba el avión y hacíamos así. Y eso era Chile, ¿cachai? Eso éramos. Sin embargo, la empresa y las personas lo transformaron. Y lo transformaron fruto de buenas reglas. Y yo siempre pongo el ejemplo de que después de la Segunda Guerra pasó en Corea, en Alemania, en Vietnam, que a algunos les pusieron unas reglas y a otros se les pusieron otras reglas. Y en el caso de Alemania fueron capaces de construir los mejores BMW, los mejores Mercedes, los mejores propulsores, las mejores turbinas, los mejores Porsche. Pasaron a ser la banca más importante del mundo, fruto que les dieron ciertas reglas de la libertad, ¿no es cierto? Eso mismo pasó en Corea del Sur. Y tú miras a este otro lado, y esa misma gente que quedó dividida, que a veces habían algunos de una familia que quedaban a un lado y otros de otro, que venían de la misma, más o menos condición, más o menos la misma cultura, tuvieron otras reglas y andaban en unos autos chicos que se llamaban los Pocket, que tiraban humo, ustedes ven la película, y quedaron sumidos en la pobreza durante 40 años. Y eso mismo pasa en Corea del Norte. Entonces, yo hago esta reflexión porque también explica en parte la importancia de lo que fue la democracia liberal, explica, y ahí tú te explicas, el proceso de Adam Smith, que parte en el 1740, y cuando explica la importancia de lo que significa la democracia, la persuasión, el comercio libre, que es lo que le ha dado la plenitud al mundo. Entonces, volviendo de esa base de fondo, uno dice, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado efectivamente que ha habido un cambio acelerado de esta cuarta revolución industrial, y yo pongo siempre un ejemplo, digo, mira, hace 25 años salía el ministro del Interior de cualquier país del mundo diciendo, mire, yo no estoy de acuerdo con las declaraciones del señor político tal o el empresario tal, y eso a las 4 de la tarde iba el señor político y decía en un diario matutino que no estaba de acuerdo con lo que había dicho el señor ministro a las 10 de la mañana y que estaba en desacuerdo por tal y cuales razones, y finalmente el ministro en Telenoche decía que tampoco estaba de acuerdo en ese comentario del señor político por tal y tales razones. Y hoy día, hace 20 años, el señor ministro dice A y en 5 minutos tiene 1,5 millones de personas que interactúan y que le dicen o para tu abuela o lo apoyan. Y empieza una interacción y un cambio en la forma en que nos estamos relacionando. Y yo creo que eso explica de alguna manera lo que está pasando y también explica parte de estos procesos que en apariencia parecieran ser muy individualistas, que hoy día se ha agudizado, pero finalmente no es tanto. Porque si uno mira esta realidad de lo que estamos acá, aquí el promedio está en 40 años, estamos todos aquí, estamos conversando, estamos todos dispuestos a estar compartiendo un momento que nos puede de alguna forma enriquecer. Por lo tanto, hay una actitud de decir, oye, y cada uno de ustedes está acá porque piensan en que es fundamental lo que ustedes van a poder recoger de acá y después influir cada uno en su lugar. Entonces, si bien es cierto, hay estudios, yo acabo de ver uno, que es lamentable, que es chileno, que dice los sub-35, dicen, mire, la verdad que a mí no me vengan con cuentos, yo lo que necesito es el billete porque quiero pagar el iPad o el teléfono, me quiero tomar una chela, quiero subirme al auto, voy a tomar tu ejemplo, me quiero tomar un
un pasaje de avión, me voy a Australia, me van a pagar, no sé, $3.000 al mes por, no sé, lavar platos. Y recorro. Y hay una mirada ahí individual. Y esa mirada individual, de alguna forma, explica algunos procesos, pero no todos. Sin embargo, yo creo que hay contrafuerzas que son también relevantes. Y ahí es donde viene el mundo de la empresa. Y como dijo Alfonso Suet, que acaba de fallecer, que era mi amigo, socio, y yo lo sucedí en la CPC, él dijo en un momento dado, oye, la empresa no termina en la última línea, la empresa termina en la sociedad. Y eso es muy relevante. Y en el caso nuestro, yo lo he hecho desde la época que estaba en generación empresarial. Todos ustedes saben que todas mis empresas son empresas B. Eso significa que hay que preocuparse del medio ambiente, hay que preocuparse de las comunidades, hay que preocuparse especialmente de las personas que trabajan con nosotros para atraer talento positivo y contener, ¿cachai? Porque cuando uno es exitoso, como puede ser el BCI, que también es una institución súper exitosa, nos acabamos de ganar un premio, lo compartimos, como las empresas más felices, y bueno, si no hay un propósito, una acción que va más allá, los talentos también se van, ¿ah? Y el talento se queda muchas veces porque hay un propósito que guía el camino. Y en ese sentido, yo soy de los que piensa que la mejor manera de generar riqueza y valor compartido es a través de la empresa, no hay otro. Y siempre lo dije, en mi época en la CPC, que fueron 3 años, cuando iba a la tele, yo decía, oiga, pero espéreme un segundo, nosotros pagamos un 27% de impuestos. El ecosistema absorbe el 1,23% promedio de impuestos a las contribuciones, que sale de la última línea. Y hay que hacerse cargo del seguro de cesantía, y hay que hacerse cargo del seguro de invalidez, y hay que hacerse cargo de la salud, hay que hacerse cargo de las pensiones, y da lo mismo si lo paga el empleador o lo paga el empleado. Al final sale del ecosistema de la empresa. Y para poder producir necesitamos energía, y el petróleo vale 300 pesos, pero yo pago lucas. Y 700 pesos es valor compartido. Y en la electricidad es más o menos lo mismo. Entonces uno dice, chuta, la empresa ya por sí sola está haciendo un aporte, depende de los estudios que tú hagas, que va entre el 40 y el 50% de lo que produce, termina siendo un valor compartido a través de la distribución que hace el Estado. Y si tú le sumas a eso las acciones que hace la empresa, que también me tocó verlo y conocerlo muy profundamente cuando tocó el COVID y la crisis social, nada de lo que en su momento hicimos lo hubiéramos podido hacer si no hubiéramos trabajado con 327 fundaciones a lo largo de Chile. Que llegamos con los alimentos, con los medicamentos, logramos hacer funcionar los hospitales, y eso me sigue, tú eres testigo. ¿Eh? Entonces, al final, ¿de dónde sale eso? Sale del ecosistema, sale de las personas que son parte de la empresa y sale de la generación de valor compartido de la empresa. Entonces, con esto, yo quiero decir que es muy importante que defendamos las empresas. Ahora, por cierto, aquí hemos tenido algunos problemas, pero no se olviden que Volkswagen estafó al mundo entero, y Enron también, y la institución financiera más importante de Alemania también, y eso va a siempre ocurrir, porque es parte de la naturaleza humana, pero eso no significa que todas las empresas estemos ahí, como tampoco significa que todos los miembros de la sociedad X sean todos pedófilos, como le dijeron a los curas. Algunos pueden haber, no todos. Entonces tenemos que también ser cuidadosos en cómo nos relacionamos en la sociedad, y tenemos que también ser muy cuidadosos en cómo defendemos, a mi juicio, un patrimonio tan importante como es hacer empresa, que es un conjunto de personas que hacen que esto camine.
Y veo, siguiendo con tu pregunta, que dentro de los temas ambientales, efectivamente hay ciertos cambios, pero ni tanto ni tampoco, ¿te fijáis? Entonces ahí yo creo que también tenemos que tener posición. Y tampoco podemos pasarnos de vuelta, porque necesitamos crecer, necesitamos desarrollarnos. Miren lo que nos pasó en Chile, que fuimos de a poco, moros y cristianos, de izquierda a derecha, generando una regulación que nos tiene entrampados. Nos tiene entrampados. Y le resta fuerza a todas las industrias, incluyendo la industria financiera. Entonces digo, bueno, chuta, también eso, cuando uno está pensando en la importancia de la empresa, también tiene que salirlo a defender. Entonces, esto no es el juego, a mi juicio, absolutamente equivocado, incorrecto, incluso absurdo, de pensar que esto se resuelve con decrecimiento, que se resuelve con medidas que han sido claramente, que ya salieron por lo menos de la discusión de este país. Y en ese sentido creo que el medio ambiente de alguna forma requiere su protección, pero también hay que mirarlo objetivamente. Y les voy a poner un ejemplo. Yo soy piloto de helicóptero hace muchos años y vuelo Chile, de hecho mañana voy a volar, y vuelo normalmente 2 veces al día, o sea, 2 veces a la semana. Así que conozco prácticamente todos los relaves, que muchos de ustedes no los conocen, pero yo los saco en helicóptero y en 1 hora van a ver 5 o 6 alrededor de Santiago. Pero yo digo, a ver, espérate un segundo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos rompiendo un hoyo en la cordillera. La mina Chuquicamata o BHP hace un hoyo abajo. Saca un camión, lo chanca, lo mete en el agua, lo lixifica y le saca un concentrado. Y lo que queda se va en un tubo y hacen un cerro. Un cerro. Y yo digo, oye, ¿me podía explicar dónde está el impacto ambiental? Si lo único que ha pasado aquí es que yo extraje el cobre y moví un cerro de un lado a otro. Ahora, obviamente que tiene un impacto, pero no para destruir la industria minera en el mundo. Entonces, yo digo, discusiones que yo tuve en su minuto. Acuérdense, tú mencionaste el tema del agua. Yo propuse hacer una carretera hídrica, que ya la hizo Israel, que le falta agua y resulta que le falta agua y exporta agua. El 10% del agua la exporta Israel. Cambió la tecnología en el mundo. Los gringos del año 50 hicieron las carreteras hídricas y trajeron agua del norte al sur, al revés que nosotros. Incorporaron California. California era un terreno como cuando uno pasa por Cauquenes o por Catapilco, ahí en la Ligua. Hoy día un vergel. Y cuando yo quise hacer la carretera del agua, la discusión era que tú vas a traer agua de Los Ángeles, la vas a traer a Santiago y van a venir unas algas, cambia la temperatura y tú estás generando una contaminación horrorosa. Y yo le digo, oye, esta cuestión la hicieron los chinos, lo hicieron los israelitas, lo han hecho los gringos, lo hicieron los españoles, lo acaban de hacer los portugueses y no tienen ese problema, güey. Y resulta que tú vas a destruir la bahía de Concepción. ¿Pero cómo vas a destruir la bahía de Concepción si el río Biobío tiene 2.500 cubos permanentes por segundo en pleno invierno? Yo necesito 40 del Biobío. 40 metros cúbicos. Y tú me estás diciendo que yo voy a dejar los pescados sin comer en la bahía de Concepción. ¿Cachai? Entonces, y la gente se compra el cuento. ¿Ah? Se lo compra. Todos se lo compran. Entonces yo digo, a mí me pasa que de repente yo digo, pucha, si uno realmente piensa en Chile y piensa en el país, con todos los costos que tiene, porque a mí no me ha sido gratis,
sacar el pecho, de repente estáis cagados, tenéis que hacerlo. Y en todos los ambientes, políticos, económicos, ambientales. Y creo que también tenemos la obligación, ustedes son todos profesionales, gente toda exitosa, de prepararse un poquito más para la discusión. Y pienso que es fundamental cuidar el medio ambiente, pero no podemos pasarnos de rosca. Y les voy a contar una anécdota. En plena proceso constitucional 1, ustedes se acuerdan que yo fui a todas las comisiones, di la pelea, que tenían que recibir a los gremios, que esta cuestión se iba a ir del país a la cresta. Y en una de las discusiones era que las forestales eran lo peor que había pasado en la historia del país. Y que teníamos que dedicarnos a producir lentejas. Chuta, dije yo, me la dieron gratis. Y le digo al gallo, ¿tú sabes cuánto consume un cultivo de lentejas? No tengo la menor idea. Consumen 3 veces más que un pino y un eucalipto. Y un trigo consume 2 veces lo que produce un pino y un eucalipto. Y me faltó decirle que era un ignorante. Le dije, ¿y tú sabes que un pino abre las esporas cuando vienen las primeras lluvias? Que son los pelillos radiculares. ¿Se han fijado en esas plantas que de repente tienen un pelillo blanco? Bueno, eso se genera todos los años. Es impresionante verlo en el microscopio cómo se va desarrollando cuando lo pone en alta velocidad. Eso es lo que absorbe el agua, absorbe los nutrientes. Y después, en noviembre, cierra las esporas del pino. ¿Y eso qué significa? Que se acaba la extracción de agua. Por lo tanto, los pinos consumen solamente el agua, que es correntía natural. Evitan que se embanquen los ríos y generan un ecosistema, igual que las plantaciones de palto. Y yo he tenido discusiones públicas con los ambientalistas y te dicen, no, porque tú estás destruyendo el cerro. Bueno, ¿qué es lo que estás destruyendo? Una mata de algarrobo de este porte que no ha crecido en los últimos 40 años. Y tú generaste un bosque que está generando CO2, absorbiendo hidrocarburos que se generan y que finalmente lo atrapa la madera y lo atrapa el suelo. Y es un recurso positivo. Y en esta discusión, los gallos me dicen que estaba equivocado porque además en Chile todos los cauces y todos los ríos del sur estaban todos plagados de pinos y eucaliptos. Y yo decía, este gallo no entiende que hay una regulación que está CONAF que dice que tú tienes que tener una protección sobre el cauce de tantos metros. Y el señor era Fuad Chaín y Felipe Arboe, que eran consejeros, que es gente más o menos razonable. Entonces le dije, oye, ¿por qué no se van a Temuco? Yo les pago el pasaje, los recibo en el aeropuerto, los subo al helicóptero y recorremos. Los tuve 4 horas y media arriba del helicóptero. Le dije, búsquenme un cauce desde Los Ángeles hasta Temuco que tenga un pino. No existe. Puede haber un pino guacho, pero no hay bosques. Entonces, creo que el medio ambiente de alguna forma tiene sus protecciones, pero nosotros no podemos tolerar ni aceptar los discursos extremos. Esa es la opinión que quiero dar. Hacemos una pausa en la conversación y ya regresamos con El Bien Común por Radio Pauta 100.5. Ya estamos de vuelta con El Bien Común por Radio Pauta 100.5. Aparentemente estamos viviendo una verdadera batalla cultural en la sociedad. Los modelos que estuvieron compitiendo, como hablabas tú de Corea del Sur, Corea del Norte, como que convergieron. Siguiendo a Hegel, teníamos una tesis, una antítesis y se generó una síntesis donde ya más o menos está claro, tiene sentido, nadie está en contra de full privatización, del rol que el Estado tiene que tener un rol, etc. Sin embargo,
estos valores generacionales que estamos hablando, estas nuevas creencias que se han instalado en la sociedad, parecieran que han sido capturadas por un sector de la política, el progresismo, ¿cierto?, que lo tomó como nuevas banderas, cuando en realidad son valores que son transversales. Por el tema de la sustentabilidad, por ejemplo, que en mi época de hecho empezamos a escuchar sobre la ecología. Los millennials toman esto y lo convierten en un valor de la generación como sustentabilidad, y nosotros estamos viendo que los centennials de hecho están yendo hacia la regeneración como concepto, que tiene mucho sentido cuando uno ve que estamos consumiendo 1,5 planetas más o menos al año, según dicen los estudios. Entiendo que en Chile es más que 2 veces lo que es capaz de generar. Entonces ha sentido avanzar en esa dirección. Cuando es tomado por corrientes, por un tema más ideológico, se vuelve entonces en un activismo, que además le da sentido particularmente a una generación que está con una crisis de sentido muy profunda. Entonces la pregunta, ¿no ves tú que el mundo empresarial debería tomarlo con más fuerza en términos de hacerse de estos valores generacionales y generar un relato, una propuesta a la sociedad? Porque si uno mira estos 30, cuando hablamos de los 30 años, permitió un desarrollo económico espectacular, pero eso hizo que en Occidente y particularmente en Chile subiéramos la pirámide de Maslow y ya las necesidades básicas estuvieran más o menos cubiertas, y nos empezamos a preguntar, bueno, pero vamos detrás de las preguntas trascendentales. ¿Por qué estoy acá? ¿Qué tengo que hacer? Son las preguntas esenciales, y si es que no hay una respuesta a eso, evidentemente es más capturado por movimientos más extremos. ¿Tú ves al mundo empresarial generando un relato de futuro? ¿Ves la necesidad de un relato desde el mundo empresarial? A ver, primero voy a discrepar en algo. Hoy día Chile ha vuelto a la cordura porque hay un voto obligatorio, y donde la gente sensata y no lo extremo sale a votar. ¿Estamos? Y hemos vuelto a ciertos equilibrios. Así que en ese sentido yo creo que tenemos una buena señal. Y respecto a la situación puntual, si entiendo bien para dónde queréis ir, creo que el sector empresarial, en mi opinión, tiene que tener posturas claras. Y pienso que la dirigencia empresarial no solo tiene que tener una propuesta, sino que también tiene que tener una posición política, porque al final la política no es ser del PPD o ser del partido Laudio. La política es una cosa que es superior a eso. Entonces, creo que es muy importante que, más que los gremios, defender políticas públicas específicas que le puedan afectar para que la regulación de las compañías de seguro no los tengan acogotados. Yo digo, bueno, el señor de la compañía de seguro tiene que también entrar en la discusión de qué es lo que significa desde el punto de vista del aporte que ellos hacen en el ecosistema para mejores seguros de, no sé, longevidad, invalidez, y aportar a la sociedad. Estoy poniendo un ejemplo puntual. Y en ese sentido, creo que los relatos del mundo empresarial también debieran ser honestos, porque es una fricción de intereses. O sea, tú tienes que preocuparte de tus personas, tú tienes que preocuparte de tus clientes, tú tienes que preocuparte de tus accionistas, tú tienes que generar ciertos rangos de márgenes y utilidades para darle sustentabilidad, y también tenéis que tener acciones concretas que permitan aportar a la sociedad de 1000 maneras distintas. Y eso es, aunque parezca simplista,
es una realidad. Entonces, tú mencionaste hace un rato atrás, oye, como que se cayeron estos claro, la gente de izquierda defendía al obrero. Hoy día prácticamente no existen obreros, entonces, ¿qué es lo que hay a defender? Entonces se reagrupan en estos submundos, ¿no? O minimundos. Y yo digo, chuta, para adelante, si uno mira para adelante, ¿eso va a seguir existiendo? Yo creo que no. Yo creo que no va a haber tolerancia para eso. Porque al final, yo creo que vamos a entrar en una fase, esto es una opinión muy personal, en una fase más bien pragmática. Porque tú lo dijiste también, y voy a recoger lo que dijiste. Hoy día nadie pone en duda, todavía no es tan así, pero nadie pone en duda de la importancia de la empresa, de la importancia de la propiedad privada. Pero hace 2 años estuvimos con el cocote listo para que se acabara la propiedad privada, para que se acabara la justicia, para que tuviéramos 14 países distintos. Y eso me sigue. Claro, la pregunta si es que eso ocurre. Yo creo que hoy día hay cierta conciencia de que ese extremo, que fue fruto de una cuestión laxa, como todas las cosas laxas, donde a la sociedad le dijeron, señor, si usted es buena onda, si quiere va a votar, si quiere no va a votar, ejerza sus derechos o no ejerza sus derechos, y ahora yo le pondría, no sé, $1 millón a la multa para que en vez de ir al 85% vaya el 95%. Y que se exprese realmente lo que la sociedad necesita y hace. Y si es así, al final yo creo que esto va a caer más bien en pragmatismo que en ideologismo. Si mira, yo las miro a ustedes y a los que están acá, de partida yo creo que somos minoría, son mayoría las mujeres. Probablemente ustedes son todas feministas, yo también soy feminista, pero soy feminista como son ustedes. No las feministas que se pintan el pelo rojo y que muestran las pechugas y que... Bueno, lo vimos en el estallido social, ¿no? En cuestión de ver los videos, están todos ahí. Entonces digo, cresta, ¿qué es lo que vamos a llevar para adelante? ¿Es extremo o vamos a llevar valores reales de lo que significa el buen sentido de la oportunidad de hombres y mujeres y un feminismo adecuado y un machismo adecuado? ¿O la importancia de la empresa y el motor de desarrollo y crecimiento y valor? Y además la importancia del crecimiento del punto de vista de la intelectualidad. Voy a contar una infidencia. Yo soy muy amigo de Gil, que es el embajador de Israel. Y conversaba con Gil el otro día. Y yo le decía, oye, ¿me podía explicar cómo Israel? Porque me regaló un libro que viene la historia de cómo se transformó. Y eran unos muertos de hambre más o menos parecidos a nosotros en los años 60. Pero muertos de hambre de verdad. Y fruto de la generación de la empresa, del valor compartido, que además son bastante más socialistas que nosotros, pero tienen claro lo que significa el conocimiento, la investigación, la empresa. Hoy día tienen $60.000 per cápita, el doble que nosotros. Creo que un poco más, 67. Y startup todos los días. Entonces digo, ¿eso se logró políticamente? No, pragmatismo puro. ¿Cachai? O lo que pasó, piensen, no sé si han leído a Winston Churchill, que para mí es un gallo notable, pero Winston Churchill era un gallo bien especial, bueno. Primero, era imperialista, bueno, el imperio inglés. Segundo, era liberal, total. Era conservador y socialdemócrata. Cáchate la onda. Porque él empujó una sociedad que protegiera a los ingleses. ¿Por qué lo hizo? Porque dijo, bueno, el imperio vale nada si no protegemos a las personas del imperio. Entonces, si queremos desarrollarnos, tenemos que hacerlo con libertad. Tenemos que ser conservadores, pero de todas maneras tenemos que tener sentido social. ¿Cachai? Y yo lo comparto eso. Pero tú dirías que hoy día, en general, el mundo empresarial
tiene esa conciencia social? ¿Es el, A mí para no- ti a mí el, no me el- cae- el- no me- no me el cae- estándar? Oye, no me cae ninguna duda. O sea, si yo te muestro mi chat con los empresarios más grandes de Chile, que no son 10, son muchos más, que se llama Comunidad. Así se llama el chat. Y los temas que discutimos son precisamente lo que estamos discutiendo acá. Y cuando tú miráis el 3xI, ¿qué es lo que hace el 3xI? ¿Eso lo inventó quién? Lo inventamos nosotros. Juntos por la infancia, juntos por la calle, juntos por la educación. Hoy día estamos haciendo encuentros, tratando de influir. Y bueno, Nosotros creemos que un elemento muy importante, sí, es que ese bien que tú estás hablando es clave que sea desde el giro, que las empresas que aporten desde su propio ADN, de lo que hacen. ¿Ah? Si una empresa está dedicada, no sé, a alimentos, que colabore en, por ejemplo, en la lucha contra el hambre, que esté conectado, cosa que no se genere la fragmentación de que por un momento, en parte del foco está en maximizar utilidades simplemente y después hago iniciativas para haciendo un cheque o entregando a tal parte. Hoy día creemos que es muy importante para, sobre todo, hacer el incorporar estas nuevas generaciones que se incorporen al mundo de la empresa, que esté conectado desde el giro, cosa que sea genuino, lo más genuino posible en términos de que en el hacer esté haciendo el bien a todos los públicos de interés. o sea, yo creo que de todas maneras, pero además tiene que haber integridad, porque cuando las empresas tienen integridad, tú no estás en el límite de nada, ¿no es cierto? Absolutamente. Entonces es legítimo todo lo que estás haciendo, son legítimas tus utilidades, tú estás generando el valor compartido, estás colaborando y resulta que todo eso se lo lleva el Estado, que tiene que hacer su parte, ¿no es cierto? Y ahí nosotros estamos con un déficit monstruoso. Antes de entrar a la parte... No estoy hablando de los empresarios. Nosotros los chilenos tenemos un Estado que no funciona, un Estado capturado, anacrónico. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo varios directorios pro bono, pero uno de ellos es el JJ Aguirre. Yo soy director, el hospital. Y resulta que tenemos una fundación para poder administrar los ingresos que no tienen nada que ver con el hospital y la medicina. ¿Y saben por qué lo hicimos? Porque con eso administrábamos los estacionamientos, los casinos, etcétera, etcétera. Porque si tú querés pedir un cambio de un equipo radiológico, le mandáis la solicitud al Ministerio de Salud y se demora 3 años y medio en darte respuesta. Con cuevas si te la mandan a los 3 años y medio. Y resulta que cuando tú cambiáis el equipo en 48 horas y traí uno moderno, en vez de hacer un médico 10 exámenes al día, pasa a ser 35. Y así achica la lista de espera. Entonces digo, ¿cómo vamos a estar en esto? Entonces yo digo, el problema no son las empresas. Perdonen que me meta en temas políticos, porque di la pelea, ustedes son todos testigos. Este no es un tema de las empresas, este es un tema de una mala administración del Estado. Y porque se cayó como piano a la izquierda. ¿Cachai? Y si ustedes me preguntan, ¿quiénes son más socialdemócratas? Puta, los empresarios, po. Los empresarios son todos socialdemócratas. Hay algunos que fuman puro y tiran el zapato para arriba y esa caricatura está bien. Si hay algunos que, como en todas las cosas, es como digo yo, oye, sé que más cómprate un Rolex si te gusta, pero no me hagáis así, pues, ¿ah? Eso es un pelotudo, ¿cachai? Entonces digo, bueno, hay empresarios así. Pero esa no es la realidad. La realidad es otra. La realidad es que hay un mundo empresarial muy comprometido. Cuando tú vas, mira, yo he hecho mucha calle en mi vida, y cuando tú vas a Chillán y vas a hablar con una dirigente social, ¿quién le ayuda a la dirigente social? Está la empresa local. ¿Quién hizo la cancha de fútbol? La empresa local. El matrimonio que se produjo en la empresa era porque trabajaban los dos en la empresa.
y el matrimonio de él con otro porque trabajaba en la empresa. Entonces hay un ecosistema que funciona y funciona bien. Ahora, hablamos de la colaboración público-privada, y que en el papel o en las declaraciones muchas veces está. Nosotros en el programa invitamos muchas veces y se dice, no, si estamos colaborando, pero en la realidad pareciera que no mucho, ¿ya? Y ahora último también con las declaraciones cruzadas que han habido. ¿Por qué no pasa eso? ¿Qué crees tú que es el principal cuello de botella? ¿Una desconfianza desde lo ideológico? ¿Qué es lo que es? Que no permite el trabajo en conjunto en pos de un bien común. Yo creo que eso para bien está cambiando. Pero a nosotros como que esta cuestión es lo mismo que los WhatsApp, ¿eh? Ahora hay unas aplicaciones que al día siguiente desaparecen, o a la semana. Yo antes miraba los WhatsApp, ¿eh? Y decía, chuta, Alexis me mandó un WhatsApp y empezaba a buscar y ahí está el WhatsApp. Pasaban 2 años, estaba. Ahora probablemente ya no está. Y esa cultura de lo inmediato ha ido de alguna forma cambiando las cosas, y también yo creo que esa inmediatez de la juventud que nos gobierna se ha dado cuenta que ya no es real, ¿cachai? Entonces a mí, que yo he sido dirigente gremial y que me tocó trabajar con varios presidentes, con el presidente Fred, el presidente Lago. Yo he estado toda la vida en diferentes gremios, generé gremios, estuve en la DCNA mucho tiempo antes de estar en la CPC. Entonces trabajábamos y había colaboración pública-privada. ¿Qué más colaboración pública-privada que el gobierno del presidente Lagos? Que dejó el ideario de izquierda. Acuérdense que el presidente Lagos dijo, mire, aquí olvídense del reparto, esta cuestión va a ser crecimiento, un Estado eficiente, probo y mercados abiertos. Eso lo dijo Lagos, bueno, no lo dijo el presidente de la UDI. Bueno. La síntesis. Entonces llegó, bueno, ahí hay colaboración pública-privada. Me tocó trabajar con él. Se generó ProChile, se generaron los tratados internacionales, todo eso fue colaboración pública-privada, completa, y permitió que Chile se desarrollara, que empezáramos a hacer los desarrollos económicos. Chuta, la COPEC valía $180 millones en el año 80, ¿ustedes se acuerdan de eso? Hoy día vale, no sé, 10.000. Falabella. ¿Se acuerdan de lo que era el rincón famoso? Tú quieres ir más viejo, Jorge, weón. El rincón famoso en la calle Ahumada, que te vendían zapatos abajo. Ahí estaba la hincha Solari, weón, en la caja. Eso era Falabella. Y mira lo que hoy día. Entonces yo digo, chuta, ahí efectivamente existió mucha colaboración. A mí me tocó trabajar con el presidente Piñera codo a codo en la pandemia, en el estallido social, y trabajamos codo a codo. ¿Y qué pasó? Cambió el giro. Estos gallos decían que nosotros éramos todos ladrones, todos malos, todos aquí, todos allá. Pretendieron refundar el país. Y salió la otra cosa con guitarra. Y finalmente se les cayó. Y por eso que digo yo que de alguna forma deberíamos de alguna manera volver al pragmatismo, porque yo no tengo mucha diferencia con un buen socialdemócrata, de verdad lo digo, porque el gallo respeta la propiedad privada, porque respeta a la empresa, porque sabe que va a apretar un poquito más, pero esta otra cosa era distinta, era muy distinta, y yo creo que eso es muy importante, y yo creo que está cambiando a nivel global. Miren, les voy a decir otra cosa, para que vean ustedes que la élite nunca tiene calle. Bueno. El día anterior a la elección de Estados Unidos,
me conviene una cuestión igual que esta. Entonces nos sentamos con Luis Felipe Gacitúa aquí atrás, y está Felipe Bulnes, que fue embajador en Estados Unidos, está Heraldo Muñoz, que fue embajador y ministro, y está Jorge Rojas, que es economista, y los periodistas, y esto era en la tercera, en el último piso ahí de la tercera, un poquito más allá. Y que iba a ganar la Kamala Harris, y que Trump era lo peor del mundo, que esta cuestión se iba a caer el mundo. Y yo le digo, Luis Felipe, bueno, ¿vos habéis recorrido las plantas de usted en Estados Unidos? No he recorrido mucho, me dijo. Oye, Juan, pero yo he recorrido los campos, las plantas, he conversado con la gente, Trump va a arrasar, bueno. Entonces todos estos gallos se dieron el festín, y Felipe Bulnes se dio el festín de decir, no, Juan Sutil, vos estás equivocado, bueno. No existe voto oculto, no van a votar por Trump, y esta cuestión por tal y tales razones, y tú prácticamente eres un idiota. Al día siguiente, en la radio dura, sale Trump, y el primer entrevistado, Juan Sutil, oye, ¿cómo lo hiciste para decir eso? Entonces, yo digo, ¿por qué cuento esta anécdota? Porque es demasiado importante que las empresas, los empresarios, los ejecutivos conozcan a su gente y conozcan la calle. ¿Cachai? Porque el gallo que sale de acá, se sube al 4x4, se va para la casa, le da lo mismo, después se va a Rapel y no conversa ni siquiera con el jardinero, esa cuestión no sirve. Y eso también es parte de la conciencia, de la responsabilidad empresarial que tenemos. Y creo que hay un epífeso que no sé si me lo han escuchado, que lo dice don Federico Santamaría, dice, oye, una gran fortuna es una gran responsabilidad. Y todos los que están aquí tienen una gran fortuna. Porque si uno mira inmediatamente al gallo que está un escalón más abajo, y 2, y miremos al que está 3, y el que está 10, y el que está 20, oye, tenemos una responsabilidad enorme, ¿cachai? Que no se mide en plata. Ahora sí estamos sobre la hora. Juan, muchas gracias por haber estado con nosotros a esta conversación. Así que, de verdad, te tenemos agradecido. Así que, muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue El Bien Común, una conversación de muchos, junto a Alexis Cami. Escúchanos también en la web de Pauta, www.pauta.cl.